Bien, este tema habla sobre el filtro Notch RC. Es un filtro supresor de banda angosta. Antes de pasar a definir el filtro, cómo se comporta el filtro supresor de banda angosta, pues es importante analizar este circuito que es el del filtro Notch. Si observamos, tenemos aquí la entrada, tenemos una conexión en paralelo, porque a partir de este nodo pues se separa en este circuito y este otro circuito. Bueno, si observamos, tenemos en la rama de arriba dos resistencias y en la parte de abajo tenemos dos capacitores. Ambos, en ambos casos, la resistencia es del mismo valor y el capacitor es del mismo valor. De tal manera que este punto de aquí, esta rama de aquí, nos da una clave importante. Por ejemplo, si observamos, o al menos si recuerdan, pues tenemos aquí un filtro pasabajas. Teníamos la entrada, pasa por una resistencia y sobre la salida podemos observar que es el voltaje del capacitor, pues podemos observar la respuesta del filtro, ¿no? Recordando que de aquí se va a tierra. En la parte de abajo pues es algo similar. Tenemos la entrada, pasa a través del capacitor y ahora vemos en el voltaje en la resistencia la respuesta del filtro, en este caso pasa altas. Es que entonces tenemos el voltaje de entrada y se distribuye en paralelo hacia un filtro pasa bajas y un filtro pasa altas. Pero, ¿qué es lo que indican estos dos componentes, la resistencia del capacitor? Bueno, pues básicamente es compensar la carga. Recuerden que esto tiene una determinada impedancia, obviamente esto también, y bueno, lo único que hace este valor de capacitancia posterior a este filtro y esta resistencia posterior a este otro filtro, pues es simplemente compensar una carga, es decir, que la resistencia o la impedancia de entrada sea igual que la de salida para que tenga un acoplamiento correcto, ¿no? De tal manera que pues lo único que tenemos es un par de filtros, este que es el pasabajas, con una compensación de carga, y acá tenemos exactamente lo mismo, pero es un pasa altas. Cuando nuestra señal cambie de frecuencias en frecuencias bajas, pues va a estar respondiendo el filtro pasa bajas y este va a estar suprimiendo. Y cuando las frecuencias comiencen a ser altas, pues este es el que va a permitir el paso del voltaje y este lo empezará a eliminar. De tal manera que va a haber un punto medio entre ambos, o al menos esa es la idea. Tenemos entonces el diagrama de Bode, sabemos que es frecuencia en hertz y ganancia en decibeles. Y entonces nuestra respuesta estaría de esta manera. Tenemos una banda de paso, llegamos a una frecuencia de corte y después pasamos otra vez nuevamente una banda de paso. Aquí queda definida la interacción intermedia entre esos dos filtros. Esta parte central vendría siendo nuestra frecuencia de corte, pero bueno, aquí recibe un nombre diferente porque es una frecuencia central. Y básicamente aquí se ve el comportamiento de este filtro. Quiere decir que este filtro principalmente va a tratar de suprimir una sola frecuencia. Sin embargo, como el comportamiento no es ideal, pues va a haber unas determinadas frecuencias a los costados que se van a terminar atenuando y que incluso algunos también suprimiendo. Pero es de banda angosta, es decir, son frecuencias, unas cuantas frecuencias, no es un espectro amplio de frecuencias. Ahora lo que sigue es dar a conocer la ecuación de diseño, que no es algo distinto a lo que ya conocen. En este caso, bueno, la frecuencia central es la que manda, y en este sentido pues es la misma ecuación de diseño que hemos manejado para otros filtros. Aquí sería 1 entre 2pi por R por C. Y bueno, si lo vemos pues ya como normalmente lo diseñamos,
queda igual. La resistencia es conveniente dejarla como incógnita para nosotros definir la frecuencia central y dejar fijo un valor capacitivo, porque recuerden que es más fácil calcular o encontrar valores resistivos. Entonces estas son nuestras ecuaciones de diseño. Bueno, entonces a partir de aquí pues vamos viendo un pequeño ejemplo. Partamos de que tenemos, o nos interesa más bien, eliminar una frecuencia central de 360 Hz. También supongamos que vamos a utilizar un capacitor de 100 nanofarads. Y bueno, pues prácticamente ya tenemos todo. Simplemente hay que aplicar nuestra fórmula. Tenemos que entonces la resistencia es igual a 1 entre 2pi por nuestra frecuencia, que es de 360 Hz, por 100 nanofarads. Recuerden que el nano es por 10 a la menos 9. Bueno, esto nos da como resultado una R de 4420 ohms. Y prácticamente ya está todo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que la R es única o es un solo valor. Tenemos que el capacitor también es un solo valor. E incluso estos que están aquí pues son múltiplos de esos valores. Por lo tanto simplemente hay que calcularlos de manera sencilla, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, R entre 2, pues simplemente sería aproximadamente 2210 ohms, aproximadamente 2.2 kilo ohms. Y en el caso del capacitor sería 2 veces la capacitancia, pues simplemente sería 200 nanofarads. Y listo, simplemente hay que construirlo, hay que poner los valores y con eso es suficiente para simular nuestra respuesta. ¿En qué se utiliza este tipo de filtro? Bueno, normalmente como nos vamos sobre una sola frecuencia, y en este caso pues no es casualidad que haya seleccionado la de 360 Hz, este tipo de filtros se aplican para suprimir un ruido dominante dentro de una red, dentro de un circuito. ¿Por qué 360? Directamente está relacionada con los 60 Hz de nuestra línea de transmisión de CFE o de la línea eléctrica de alterna. ¿Por qué está relacionado? Pues porque es múltiplo. ¿Y qué tienen que ver los múltiplos? Bueno, el múltiplo dominante después del 60 Hz pues es el 120 Hz. Después tenemos el 240 Hz. Y por último el 360 Hz. Bueno, ¿por qué es importante esto? ¿O qué tiene de relevante estas frecuencias? Al momento de rectificar o de trabajar con semiconductores, esta frecuencia se me va a incrementar en múltiplos de estos 60 Hz. De alguna manera, pues el ruido será propiciado o será generado por armónicos de esta frecuencia. De tal manera que si nos vamos a una industria o a un ambiente muy ruidoso donde haya muchas rectificaciones de diferentes líneas, pues si bien los múltiplos más alejados van a ser débiles, pues pueden llegar a ser bastante amplios, bastante pues que tengan una amplitud muy grande esos ruidos, debido a la cantidad de energía, de conversiones, de equipos que se están utilizando para hacer esa rectificación. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser para estos múltiplos, pero nunca pierdan de vista que el filtro supresor de banda angosta trata de eliminar una sola frecuencia.